Era el año 1886 en Atlanta, Georgia. Un farmacéutico que solo buscaba una receta para aliviar los dolores de cabeza, creó la bebida que está en cada rincón del planeta. En una época de reconstrucción tras la Guerra Civil estadounidense, un hombre llamado John Steed Pemberton creó la bebida que cambiaría la historia. Esta es la historia de Coca-Cola, una marca que nació de la humildad, conquistó desafíos y se convirtió en un ícono global. Prepárate para conocer la historia de esta bebida desde sus inicios en una farmacia hasta su alcance global. En los años 1880, Estados Unidos estaba sanando las heridas de la Guerra Civil. Atlanta, una ciudad en crecimiento, era un centro de comercio y esperanza. En este contexto, John Pemberton, un farmacéutico y veterano de guerra, buscaba crear un tónico para aliviar dolores de cabeza y fatiga comunes en una sociedad agotada por el conflicto. En 1886, en su pequeño laboratorio, mezcló agua carbonatada, jarabe de azúcar, cafeína, extracto de hoja de coca, sin efectos y nuez de cola. El resultado fue una bebida oscura, efervescente y refrescante que llamó Coca-Cola, inspirada en sus ingredientes principales. El 8 de mayo de 1886, la primera Coca-Cola se vendió en la farmacia Jacobs por 5 centavos el vaso, pero las ventas iniciales fueron modestas, apenas 9 vasos al día. Pemberton, enfermo y con problemas financieros, no vio el potencial de su creación. En 1888, vendió la fórmula y los derechos por $2.300 a Asa Griggs Candler, un empresario astuto que cambiaría el destino de la bebida. Candler vio en Coca-Cola no solo un tónico, sino una bebida para todos, y su visión marcó el comienzo de una revolución. En los años 1890, Estados Unidos vivía la segunda revolución industrial, con un auge de innovaciones y consumo. Asa Candler, con un talento innato para el marketing, transformó Coca-Cola en una marca nacional. Usó estrategias pioneras, regaló cupones para probar la bebida gratis, distribuyó carteles coloridos y pintó el logo en paredes y carruajes. En 1899 introdujo un sistema de embotellado revolucionario, permitiendo que Coca-Cola llegara más allá de las fuentes de soda. El icónico logotipo de Coca-Cola, diseñado por el contable de Pemberton, Frank Mason Robinson, con su tipografía Spencerian, se convirtió en un símbolo reconocible. Candler también enfrentó desafíos, imitadores como Coca-Cola y preocupaciones sobre la seguridad de los ingredientes. Se aseguró de que Coca-Cola fuera solo una bebida refrescante. Esto al sustituir los ingredientes originales por aumentar la caña de azúcar y cafeína. Esto para mantener el mismo sabor sin tener problemas con el Estado. En 1915, la marca lanzó la legendaria botella de contorno, diseñada para ser reconocida incluso en la oscuridad, un ícono que definió su identidad. A medida que el siglo XX avanzaba, Coca-Cola se integró al corazón de la cultura global. Durante la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, la compañía aseguró que cada soldado estadounidense tuviera acceso a Coca-Cola por 5 centavos, sin importar dónde estuviera. Se instalaron 64 plantas embotelladoras móviles en frentes de guerra, desde el Pacífico hasta Europa, distribuyendo 5.000 millones de botellas. Esto no solo elevó la moral de las tropas, sino que presentó la bebida a nuevos mercados. En las décadas de 1950 y 1960, Coca-Cola se convirtió en sinónimo de la cultura pop estadounidense. Anuncios con estrellas como Marilyn Monroe y jingles pegajosos como I'd Like to Buy the World a Coke, 1971, capturaron el espíritu de unidad y optimismo. La marca se expandió a más de 100 países, adaptándose a gustos locales con sabores como Fanta, creada en Alemania durante la guerra, y Sprite, 1961. En 1985, el lanzamiento de New Coke fue un tropiezo. Los fans exigieron el regreso de la fórmula original, que volvió como Coca-Cola Classic, demostrando el amor inquebrantable por la bebida. En el siglo XXI, Coca-Cola ha seguido evolucionando en un mundo globalizado y digital. En 2005, lanzó Coca-Cola Zero, respondiendo a la demanda de bebidas sin azúcar, y en 2011 introdujo botellas Plant Bottle, parcialmente hechas de materiales vegetales, reflejando un compromiso con la sostenibilidad. Hoy, Coca-Cola opera en más de 200 países, con ingresos anuales superiores a $40.000 millones, 2023, y produce más de 2.000 millones de botellas al día. La marca ha abrazado la cultura moderna con campañas como Share a Coke 2011, que personalizó botellas con nombres,
y patrocinios en eventos como los Juegos Olímpicos y la Copa Mundial de la FIFA. En un mundo dividido, Coca-Cola sigue promoviendo mensajes de unión, como en su anuncio de 2020, The Great Meal, que celebró la conexión humana. Desde la farmacia de Pemberton hasta los supermercados de hoy, Coca-Cola no es solo una bebida, es un símbolo de momentos compartidos, resiliencia y sueños que trascienden fronteras. Desde el experimento de un farmacéutico en una Atlanta devastada hasta un imperio global, la marca ha demostrado que una idea simple puede cambiar el mundo. Cada sorbo de Coca-Cola lleva consigo 139 años de historia, un recordatorio de que los grandes sueños como un buen refresco no tienen límites. Así que la próxima vez que abras una Coca-Cola, piensa en John Pemberton, en Asa Candler y en todos los que hicieron posible este legado, porque Coca-Cola no solo refresca el cuerpo, refresca el espíritu humano. Comparte una Coca-Cola, comparte una historia, suscríbete, comparte y cuéntanos, ¿cuál es tu momento favorito con Coca-Cola?